Bien, habíamos dicho que al interior de la mitocondria, bueno, eso ya lo habíamos nombrado al principio, se producía ATP a partir de los carburantes metabólicos. Y dentro de los carburantes metabólicos hablábamos de proteínas, polisacáridos y lípidos, y cómo estos podían incorporarse al interior de la mitocondria para producirnos ATP. La molécula por excelencia es acetil-CoA. La reducción de los ácidos grasos me genera acetil-CoA, como lo mismo la molécula del piruvato. Este piruvato proviene de la glucólisis que se hace ¿en dónde? En el citoplasma. Entonces tenemos el acetil-CoA que ingresa, el piruvato, que es producto de la glucólisis, que ingresa a la mitocondria, y todos estos carburantes metabólicos son los que finalmente me van a generar ATP. Bueno, ahí en la diapositiva estamos mirando. Lo azul clarito sería lo que pasa en el tubo digestivo, ¿cierto? Entonces nosotros consumimos lípidos, carbohidratos y proteínas. Por medio de enzimas digestivas convertimos las proteínas en aminoácidos, los lípidos en ácidos grasos triglicerol, y los carbohidratos los convertimos en monosacáridos, principalmente glucosa y otros azúcares. De esa forma nos transportamos a las células. Las células pues tienen que tener transportadores en sus membranas y colocar estos compuestos en el citoplasma. Para que entren al citoplasma previamente, para que lleguen a la mitocondria, deben haber señales específicas que le dicen que tienen que ir a la mitocondria a ser degradados. Entonces, previamente la glucosa en el citoplasma se tiene que convertir en piruvato. Y en forma de piruvato, por ayuda de ese gradiente de hidrogeniones, puede entrar a la mitocondria. A su vez, los aminoácidos dependen de los aminoácidos. Hay unos aminoácidos que previamente en el citoplasma se convierten en piruvato, y otros aminoácidos pueden entrar directamente del citoplasma a diferentes vías en el ciclo del ácido descarboxílico. Y los ácidos grasos, los ácidos grasos pueden tener dos funciones en el citoplasma: ir y formar lípidos en el retículo endoplásmico, o esos ácidos grasos ir a una reacción catabólica en la mitocondria. Para que la célula decida hacia dónde va a colocar eso, entonces ese ácido graso debe ser activado. Cuando Vicky les decía que en la membrana externa había una proteína que se llama acetil-CoA, ese acetil-CoA es lo que le está diciendo: vea, ácido graso, entre a la mitocondria, actívense para entrar a la mitocondria y no se vaya para el retículo endoplasmico a formar un fosfolípido. Entonces, en forma de acetil-CoA entra al espacio intermembranario, y después del espacio intermembranario es transportado por un transportador especial a la matriz. Previamente, esos ácidos grasos tienen que hacer la beta oxidación. Después de hacer la beta oxidación, se convierten en acetil-CoA. El piruvato que ya había entrado, también previamente, por medio de enzimas de la matriz, se convirtió en acetil-CoA. Todos esos compuestos que tenemos, aminoácidos, ácidos grasos y piruvato, todos esos que tienen en común carbono, oxígeno e hidrógeno. Metemos todo eso, todos esos compuestos, en la reacción esta que llama el ciclo de los ácidos carboxílicos. El carbono y el oxígeno se va a convertir en CO2. ¿Qué nos queda? Solamente nos queda el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón y un protón, y eso es lo que nosotros vamos a transportar hacia la membrana interna en el NAP o en el FAD, en las moléculas transportadoras de electrones, y el electrón lo colocamos hacia el oxígeno y el protón lo bombeamos hacia el espacio intermembranario, y de esa manera producimos energía y producimos respiración celular. Bien, aquí simplemente es como para hacer un resumen de qué es lo que ingresa y sale de la mitocondria. Pues ya la doctora Sánchez les había explicado. Entonces entra el piruvato y los ácidos grasos, que tienen como molécula convergente, o digamos que se pueden convertir a acetil-CoA. Tenemos la salida del CO2, puede haber ingreso de ADP, y obviamente si la función es producir ATP para que la célula tenga energía suficiente para todos los procesos que se realizan en el resto de la célula, pues obviamente una de las características o algo que vamos a observar es la producción de ATP,
que sale de la célula. También vemos que es necesario el ingreso de oxígeno, y aquí lo que nos está mostrando es la cadena transportadora de electrones al final, con el gradiente de protones que se da desde la membrana del espacio intermembrana hacia la matriz de la mitocondria. Bien, esto es más o menos lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, solamente que en este caso nos está mostrando la glicólisis. Tenemos que la glicólisis puede tener dos tipos de vías, una glicólisis que puede ser anaeróbica y otra que puede ser aeróbica o en presencia de oxígeno. Cuando decimos anaeróbica es en ausencia de oxígeno, y en ausencia de oxígeno lo que vamos a tener es una fermentación que finalmente nos lleva a la molécula de lactato. Este NAD que se oxida participa nuevamente, o ya habíamos visto que todo lo que sucede o todo lo que se produce en la célula es reciclable o reutilizable. Entonces aquí nos está mostrando los dos procesos, la glicólisis en vía anaeróbica y aeróbica. Entonces, como la glucólisis me produce el piruvato, este es el que ingresa, lo que ya les había explicado anteriormente, ingresa a la mitocondria, o también ese piruvato en ausencia de oxígeno se fermenta y nos produce lactato. Entonces ahí estamos mostrando que nosotros podemos hacer glucólisis ya sea en el citoplasma o en la mitocondria. Desde el punto de vista energético, si yo como una glucosa y la descompongo en el citoplasma, solamente produzco 2 ATP, pero si esa glucosa previamente la he convertido en piruvato y la meto en la mitocondria, pues voy a obtener 36 ATP. ¿De qué depende que tome una de esas dos vías? De las necesidades de la célula. Si la célula, por ejemplo, si una persona tiene un proceso en el cual se acostó a las 7 de la noche y no consumió nada, y hasta el otro día consume hasta las 4 de la tarde o hasta las 2 de la tarde, entonces en ese caso todos los agentes carburantes se van a ir a la mitocondria para producir rápidamente energía. Pues si tiene reservas energéticas, pues prefiere la vía de glucólisis en el citoplasma. Entonces depende de las necesidades de la célula, la vía que coja para descomponer y producir ATP. Bien, ahorita vamos a hacer el taller, para eso pues necesitamos el artículo, y lo que tratamos de hacer es que haya una especie de conexión, o que entendamos las funciones no de manera independiente, sino de una forma concatenada, y cómo está asociado el estrés del retículo endoplasmático con la mitocondria, y asociado con una enfermedad en particular que es el Alzheimer, y con unas proteínas que ustedes las tienen ahí como las beta amiloides. Como información cortica, nosotros tenemos la proteína beta amiloide. No quiere decir que la proteína APP realmente no es que sea una proteína propia solamente de los pacientes con Alzheimer, sino que la proteína APP tiene dos especies de vías que me generan una proteína que tiene más o menos, o sea, dos tipos de proteínas, una que es más larga y es más corta, y digamos que las dos son necesarias para el buen funcionamiento de las células o del sistema nervioso, de la sinapsis y la conexión entre las neuronas. Lo que sucede es que en los pacientes que se hace una acumulación de esta proteína es porque las dos vías, una de ellas es preferencial con respecto a la otra. En los procesos anómalos o en el proceso de la enfermedad, en algunos casos dado por características hereditarias, uno de los dos se produce con mayor cantidad, y el hecho de que se produce con mayor cantidad hace que se acumule. Entonces no quiero que piensen que la proteína APP es una proteína propia solamente de los pacientes con Alzheimer. No, es una proteína que en condiciones normales tiene una función. Solamente en condiciones normales hay un balance entre, cuando la proteína se corta, hay un balance, hay dos tipos de corte diferente, uno que genera un péptido más largo y un péptido más corto. En una persona normal debe haber un balance, o sea, producimos las dos, porque ya se ha visto que cuando se hace knockout para ratoncitos que no poseen el beta amiloide que me genera esta placa, esos ratoncitos también presentan problemas de intelecto, problemas de memoria. O sea, lo que me está indicando es que yo necesito de los dos tipos de polipéptidos, del corto y del largo, pero una proporción balanceada.
cuando se dispara una de las dos vías, que es la de, realmente hay uno que es más soluble, entonces no tiene mucho problema, es la que generalmente está actuando, pero la otra, que es un poquito rezagada, cuando se activa más la formación de este alfa beta o de este A beta amiloide, quiere decir que puede generarse una acumulación, porque aunque él es soluble, en ciertas cantidades ya deja de serlo y se acumula. Bien, entonces, ¿de A2, de A3 o de A4? De A4. Hablamos en la presentación de Alzheimer. Javier, veo que están un poquito confundidos, entonces voy a hacer una explicación a grandes rasgos de lo que es el Alzheimer. Entonces nosotros tenemos las células nerviosas tienen tres partes: el cuerpo, el axón y las dendritas. Cuando nosotros estábamos hablando de conexiones entre las células nerviosas, estamos hablando de un proceso que se llama sinapsis. Para que haga sinapsis se necesita que haya transportador o se transporte ciertas sustancias a través del axón y se liberen al espacio extracelular, que van a ser recibidas. Entonces la célula que manda la señal se llama la célula presináptica, y la célula que recibe la señal se llama célula postsináptica. Entonces deben haber dos células, una que manda la señal y la otra que la que recibe. ¿Qué sucede en el Alzheimer? Como todas las células se van a apoptosis, pues ya no hay tantas células para hacer esas conexiones. Entonces eso es lo que determina la enfermedad, la muerte de gran cantidad de neuronas en esta enfermedad. Siguiente, por favor. Que causan todos estos procesos, todos estos síntomas: problemas de lenguaje, deterioro del tiempo y de espacio, disminución de juicio, problemas de pensamiento, porque pues no hay conexión neuronal. Realmente, ¿qué sucede? Si nosotros miramos dos cortes, el normal y el corte de la persona que está enferma, aquí en la parte normal vemos las neuronas con su núcleo, con sus dendritas, que son las prolongaciones que acá tenemos, y su axón. Si nosotros miráramos a la persona enferma, veríamos dos diferencias. En el citoplasma vamos a encontrar unas cosas que se llaman ovillos neurofibrilares. ¿De qué son esos ovillos neurofibrilares que dicen ahí en el artículo? De una proteína que actúa en el transporte de esos neurotransmisores. Es una proteína que se llama tau. ¿Y qué le pasa a esa proteína tau? ¿Qué dice ahí en el artículo que le pasa a esa proteína tau? Normalmente esa proteína tau va a ayudar a estabilizar los microtúbulos para que las vesículas de los neurotransmisores salgan de la célula presináptica y se coloquen en el espacio extracelular. ¿Qué le sucedió a esa proteína tau? No, ahí dice en la primera página: se fosforila demasiado, o sea, hay una hiperfosforilación. Al haber hiperfosforilación, esa proteína no cumple la función y se acumula en el citoplasma. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Todos esos ovillos neurofibrilares en la proteína tau fosforilada. ¿Y cuál es la otra evidencia? Que hay unas placas amiloides, ¿cierto? Las placas amiloides se colocan en el espacio extracelular. Como ya les decía la doctora Vicky, pasemos la siguiente. Estas son la manera como se visualizaría todos esos ovillos neurofibrilares. Normalmente la proteína tau debe estar azulita, sin fosforilarse. Y cuando se fosforila, pues entonces hace agrupaciones y forman todos esos ovillos que ustedes ven ahí en la diapositiva anterior, veían en la diapositiva anterior. A su vez, esa proteína que le decía Vicky, que era la APP, esa proteína finalmente se tiene que colocar en la membrana. Es una proteína de membrana, y específicamente de membrana en la parte de los axones. Es una proteína transmembranal que tiene una región que se coloca en la membrana, un dominio extracelular, ese azulito que ustedes ven ahí. ¿Qué sucede? Normalmente esa proteína debe estar ahí, pero sucede que una enzima, ¿dónde se producen las enzimas? Principalmente las enzimas hidrolíticas. ¿En qué organelo?
¿Dónde están todas las enzimas hidrolasas ácidas? En los lisosomas. Esa enzima se secreta en mayor cantidad y no se queda en los lisosomas, sino se va al espacio extracelular. Y al irse al espacio extracelular, entonces hace cortes de esa proteína que normalmente debería estar en la membrana. Cuando hay poquitas de esas proteínas, esa proteína es soluble, pero cuando hay altas, se agrega formando lo que se denomina la placa amieloide. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que interpretar. Ahí que vemos acúmulo de proteínas mal plegadas en el citoplasma. Proteínas que debían estar en la membrana se colocan en el espacio extracelular. Y enzimas que se debían de secretar en pequeñas cantidades y debían de estar en los lisosomas, no siguieron la vía de secreción en los lisosomas, sino se colocaron en la membrana y en el espacio extracelular. Entonces, ahora sí pueden realizar la pregunta. Bueno, por favor, nos vamos a reunir otra vez acá y vamos a mirar a ver si hicieron bien el análisis, que yo creo que lo debieron de hacer muy bien porque tienen todas las bases y han entendido perfectamente todo. Bueno, entonces vamos a coger pasito por pasito y vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Primero, ¿qué es lo que me hace posible que en esas neuronas se encuentre gran cantidad de proteínas en el citoplasma? ¿Quién actúa ahí? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué organelo está dando esa respuesta para que haya tantas proteínas en forma de ovillo, en forma de red ahí en el citoplasma? Muchas tau ahí enredadas. ¿Quién actúa ahí? ¿Quién? ¿Qué organelo? Retículo. ¿Qué dice el retículo? Libera muchas proteínas que están mal plegadas. ¿Hacia dónde? Y la función de liberarlas hacia el citoplasma, ¿cuál era? Que fueran degradadas por qué organelo. Por los proteasomas o proteosomas. Pero entonces no hubo la señal para decirle vaya y degrades en el proteosoma, porque no hubo ubiquitinación o porque la proteína no tiene los lugares donde se tiene que colocar la ubiquitina. Entonces, lo primero que tenemos que ver, hay mucha, o porque hay mucha también puede ser, porque hay mucha y entonces no da abasto el proteosoma en degradar esa proteína y convertirla en aminoácidos, ¿cierto? Entonces, primera razón, ahí está actuando bien el retículo endoplásmico. Entonces, hizo la primera acción que debe hacer, mandar las proteínas mal plegadas al citoplasma para que sean degradadas en el proteosoma. Pero se siguieron produciendo proteínas mal plegadas. ¿Cuál es la respuesta ante las proteínas mal plegadas del retículo endoplásmico? Estrés. Entonces, ¿qué dispara en el retículo endoplásmico? ¿Cómo se llama ese sistema que responde al estrés? UPR, respuesta a proteínas mal plegadas. Como son tantas y tantas y tantas, ¿qué es lo primero que hace ese retículo para evitar que se sigan produciendo proteínas mal plegadas? ¿Cuáles son las dos acciones que debe hacer? ¿Cuál? Separar el bis de los y R1 y de separar el bis. Entonces, primera acción, Separar el bis del conductor, hacer posible que se fusionen los tímeros, se fosforilen y den respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Primera. La primera es show, ¿no? No, antes de eso, él hace todo lo posible por evitar eso. Mandar una inhibición de los chaperones y pedirle al núcleo que produzca más chaperones para plegar las proteínas. Exactamente, entonces lo primero que hace es todo este sistema decir, bueno, vamos a ver si solucionando el problema mandamos más proteínas al retículo, o sea, producimos más carnesina y más carreticulina para ver si cuando yo produzco más carnesina y más reticulina evito este problema que estamos viendo acá.
no sucedió eso. Entonces, ¿qué pasó con ese sistema? ¿Qué señal manda? La de apoptosis. Entonces, por eso hay apoptosis de células nerviosas, ¿cierto? Bien. El otro evento que nosotros vemos acá es la presencia de las placas amiloides. Nosotros decíamos que esas placas amiloides normalmente deberían estar en la membrana. Para que esa proteína esté en la membrana, ¿qué debe suceder? Para que decir, mire, hola, mire, yo soy proteína de membrana. ¿Qué organelos intervienen para colocar finalmente esa proteína en la membrana? ¿Hay quien intervino para decir, vea, yo soy proteína de membrana? ¿Qué marca se debió hacer y en qué organelo? ¿Cuál es la marca de una proteína de membrana? ¿Cuál? Una cadena de liposoluble, ¿no? Una cadena liposoluble. No, eso lo vimos cuando vimos aparato de Golgi, lisosomas y peroxisomas. ¿Cuál es la marca para decirle, vea, usted es proteína del lisosoma, usted es proteína de la membrana o usted es proteína del espacio extracelular? Exactamente. Entonces, esa proteína para colocarse en la membrana, primero que todo debió pasar por el retículo. Se debieron de hacer modificaciones en el retículo. Después de las modificaciones del retículo debió de pasar el control de calidad del retículo. Si llegó a la membrana, pasó todos esos procesos. Pasó el control de calidad en el retículo, porque se mandó para el Golgi. En el Golgi, si está en la membrana, también se debió adicionar el ácido ciálico. ¿Sí? Se debió adicionar el ácido ciálico que le estaba dando la señal para decir eso. Yo soy proteína de membrana y me tengo que colocar en la membrana. Se colocó en la membrana. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la enzima, la secretina, la cortara? ¿Qué fue lo que hizo que esa secretina, cuando ya estaba ahí, llegara y la cortara? Debió haber un error en otros procesos que se debieron de hacer en el aparato de Golgi, en la glicosilación, que dieron una información errónea y que determinaron que ciertas regiones de esa proteína se debían de cortar, ¿cierto? Bueno, ahora analicemos la secretina. La secretina es una proteína que debía estar en el lisosoma. ¿Pero por qué se me colocó en la membrana? ¿Qué fue lo que sucedió para que esa secretina que debía estar ahí y que no debería estar ahí en la membrana, haciendo ese corte, apareció ahí en la membrana? ¿Qué fue lo que me sucedió ahí? ¿Una falla en la fosforilación? Si hubiera una falla en la fosforilación de esa enzima seguía la misma vía de un gránulo de secreción. Correcto. ¿Qué otra cosa pudo haber sucedido ahí? Para que se activara esa secretina y empezar a hacer esos cortes y producir esas proteínas y esos acúmulos de proteínas ahí anormales en el espacio extracelular. Que se activaran proteínas que están en el espacio extracelular y que deben estar inactivas, ¿cierto? Como unas enzimas que se permanecen inactivas solamente cuando hay señales de activación. ¿Sí? Entonces tenemos el problema, tenemos placas en la parte exterior. Entonces ya vemos que ahí nos intervienen 4 organelos, que ahorita solamente estamos viendo retículo endoplásmico, aparato de Golgi, lisosoma, y también estamos hablando de otro organelo, los microtúbulos, que no los estamos profundizando porque después lo vamos a coger en la clase siguiente. Está mal el microtúbulo porque la proteína tau, que es una proteína estabilizadora de microtúbulos, está fosforilada y no está haciendo la función de estabilizar esos microtúbulos. Entonces vamos a ver que por 2 vías diferentes vamos a llevar la célula a apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la relación entre la mitocondria, el retículo de la enfermedad de Alzheimer? ¿Quién me puede explicar eso? Ya sabemos todo lo que pasó en el retículo. Entonces el retículo se estresó
Y el estrés hizo posible que a nivel del núcleo se produjese más caspasa 12 y que a su vez esa caspasa 12 se activara. ¿Y qué pasó con la mitocondria? ¿Por qué se disparó la apoptosis en la mitocondria? Mírenlo ahí, está en el dibujito. ¿Qué pasó con el incremento de beta amiloide? ¿Cuál fue lo primero que hizo ese incremento de beta amiloide? Lean ahí qué es lo que dice. Mutaciones en el DNA. Ese incremento hizo posible que hubiese mutaciones en el DNA, y a la vez mutaciones en el DNA que sucede en la mitocondria. ¿Será que puede hacer todas las funciones? Y supongamos que es una proteína de las cuales pasan los electrones, y es una proteína del complejo 1 que tiene que pasar los electrones al complejo 2, entonces empezamos a escapar electrones. Y cuando hay escape de electrones, ¿qué sucede? ¿Qué se produce ese escape de electrones? ¿Cómo se llaman esas moléculas? Gran cantidad de radicales libres, especies reactivas del oxígeno. Entonces ahí vemos que aumentamos las especies reactivas del oxígeno. Al aumentar las especies reactivas del oxígeno, esas especies reactivas del oxígeno empiezan a hacer fenómenos en cascada, y exactamente van a trabajar sobre la membrana de la mitocondria. ¿Qué hacen en la membrana de la mitocondria? Forman un poro. Exactamente sobre qué proteínas. ¿Qué proteínas les hablamos cuando hablábamos de la mitocondria? Las BCL. Entonces se activan todas esas BCLs apoptóticas, se abre el poro, y ¿qué sale de la mitocondria? Sale el citocromo C. Esa salida del citocromo C hace posible que se dispare una señal de apoptosis que va a dirigirse a una proteína que interviene en la apoptosis, que es la caspasa 9, ¿cierto? Esa caspasa 9 induce la activación de la caspasa 3, y a su vez el retículo endoplásmico, por medio de la activación de la caspasa 12, activa la caspasa 13, y entonces ahí vemos como dos vías de señalización convergen para finalmente producir ¿qué? Apoptosis. ¿Sí? Entonces vemos ahí la relación entre el retículo y el aparato de Golgi. Entonces toda esa retículo endoplásmico y mitocondria. Pero también hay una relación directa con microtúbulos que pues en este artículo pues no se toma. ¿Sí? Entonces vemos cómo la señalización para la apoptosis, aunque ustedes no han visto apoptosis, se puede dar por una sola vía, por dos vías o por más de dos vías para potenciar. Si la señalización se hace por una sola vía, se producen poquitas muertes celulares, pero si se da por dos vías, hay mayor muerte de células neuronales. Entonces, de esta manera se explica por qué todos los síntomas de la enfermedad, porque no está actuando de una sola vía, sino dos vías, potenciando la respuesta, que en este caso es la apoptosis. Pero se activa en el retículo, también se activa la mitocondria, porque dice que muta el APP y activa la formación de las alfabetas. Son dos vías diferentes que convergen en la misma respuesta. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta sobre esto? Tienen que leer un poquito más. Los veo que no leyeron mucho el artículo y por eso tuvieron dificultad al dar las respuestas. Entonces, por favor, para que puedan trabajar muy bien en bioquímica, los invito a que vean antes de las clases de bioquímica de la semana entrante de la mitocondria los videos y realicen el OVA. El OVA.